No siempre es el cansancio lo que te detiene. A veces sigues adelante cada día. Cumples con todo. Haces lo que se espera de ti. Y aún así, sientes que algo importante nunca empieza. No porque no quieras, no porque no puedas, sino porque una parte de ti sigue esperando el momento perfecto. Y mientras esperas, el tiempo avanza. Hoy no vamos a hablar de pereza. Vamos a hablar de ese miedo silencioso que se disfraza de lógica y te convence de no moverte. La mayoría de las vidas no se quiebran por un solo golpe fuerte, sino por una acumulación casi invisible de pequeños retrasos cotidianos. No es una caída estrepitosa lo que cambia el rumbo, sino la costumbre de aplazar. Aplazar una llamada, una decisión, una conversación consigo mismo. Aplazar ese primer intento con la promesa íntima de que mañana será un mejor momento. Así es como muchos sueños no se destruyen, sino que quedan suspendidos. No mueren, pero tampoco avanzan. Se transforman en una presencia silenciosa que acompaña cada día sin hacerse notar del todo. Para Aaron, de 27 años, esta sensación era tan familiar que había dejado de cuestionarla. Cada mañana comenzaba con una idea clara de quién quería llegar a ser, y cada noche terminaba con la vaga incomodidad de no haber dado ni un solo paso real hacia esa versión futura. No se trataba de una vida caótica ni desordenada. Su rutina funcionaba, cumplía con sus responsabilidades, respondía mensajes, llegaba a tiempo, hacía lo que se esperaba de él. Desde fuera, nada parecía estar mal, y sin embargo, algo dentro de él se sentía constantemente atrasado. Aaron no era una persona sin ambiciones, no vivía a la deriva, ni carecía de dirección. Al contrario, su mente estaba llena de planes bien pensados, de proyectos que había imaginado con detalle, de caminos posibles que recorría una y otra vez, en silencio. Tenía listas mentales de libros que quería leer, habilidades que quería aprender, cambios que quería hacer. Sabía identificar con precisión aquello que no le satisfacía de su presente y, en teoría, también conocía los pasos necesarios para transformarlo. El problema no estaba en la falta de ideas ni de claridad, sino en ese espacio incómodo entre saber y hacer. Cada día terminaba con la misma pregunta flotando en su cabeza, sin respuesta clara. ¿Por qué no empiezo? No era una pregunta agresiva, sino persistente. Aparecía mientras se lavaba los dientes, mientras apagaba la luz, mientras el silencio de la noche hacía imposible distraerse. Aaron no se sentía perezoso. Esa palabra no encajaba con su experiencia. Estaba cansado. Sí, a menudo exhausto, pero no por avanzar hacia algo propio, sino por mantenerse ocupado en 1000 pequeñas tareas que no lo llevaban a ningún lugar significativo. Había aprendido, casi sin darse cuenta, a confundir ocupación con progreso. Su agenda estaba llena, sus días también, pero al mirar con honestidad, notaba que ese movimiento constante era una forma de evitar algo más profundo. Estar ocupado le daba una coartada perfecta para no enfrentarse a la pregunta esencial. Mientras estuviera cansado, podía decirse que no era el momento. Mientras tuviera obligaciones, podía justificar la espera. Así, el aplazamiento se volvía respetable, incluso razonable. Con el paso del tiempo, la contradicción empezó a hacerse más evidente. Personas cercanas a él comenzaron a tomar decisiones que desde fuera parecían arriesgadas o prematuras. Algunos cambiaron de trabajo, otros iniciaron proyectos propios, otros simplemente eligieron un camino y se comprometieron con él. No todos parecían tener un plan claro, no todos demostraban un talento excepcional, pero todos compartían algo que Aaron no lograba encontrar en sí mismo: a movimiento real. Esa comparación no despertaba en él una envidia ruidosa ni resentida. No deseaba que a los demás les fuera mal. Lo que sentía era algo más silencioso y corrosivo. Una inquietud constante, una sensación de desajuste, como si estuviera observando la vida desde una ventana, mientras los demás caminaban dentro de ella. Se preguntaba en qué punto exacto se había quedado quieto,
cuando había empezado a vivir con el freno puesto sin recordarlo. El mundo no se detenía para esperarlo. Los años avanzaban con una indiferencia implacable. Fechas, edades, aniversarios, que se acumulaban sin pedir permiso. Aaron no sentía que estuviera desperdiciando su vida, pero tampoco podía decir que la estuviera viviendo plenamente. Era una zona gris, difícil de describir, donde nada era lo suficientemente malo como para provocar un cambio drástico, pero nada era lo suficientemente bueno como para generar verdadera satisfacción. Por la noche, cuando el ruido del día se apagaba y las distracciones perdían fuerza, emergía la verdad que había estado evitando durante horas. En ese espacio silencioso, sin tareas pendientes que lo protegieran, Aaron podía sentir con claridad que el problema no era la falta de capacidad. No dudaba de su inteligencia, ni de su potencial. Lo que aparecía era una resistencia interna mucho más difícil de nombrar. Era una mezcla confusa de expectativas propias y ajenas, de imágenes idealizadas sobre quién debía ser antes de empezar, de una presión invisible por hacerlo todo bien desde el principio. Había aprendido, sin darse cuenta, a asociar el inicio con la exposición. Empezar significaba mostrarse, equivocarse, quedar en evidencia. Mientras no comenzara, todo seguía siendo posible. Mientras el proyecto viviera solo en su mente, no podía fracasar. En el fondo, había una pregunta que evitaba formular con claridad porque intuía su peso real. No era, ¿y si fracaso?, sino algo más íntimo y perturbador. ¿Y si empiezo y descubro que no soy suficiente? Esa posibilidad tocaba una fibra más profunda. No amenazaba solo un plan o un objetivo, sino la imagen que tenía de sí mismo. La procrastinación, entonces, dejaba de ser un simple hábito y se convertía en un mecanismo de protección. Aaron empezó a darse cuenta, aunque aún sin nombrarlo del todo, de que el retraso constante no era pasividad, sino una forma activa de evitar el dolor, evitar la decepción, el juicio, la confrontación con los propios límites. Cada día que no empezaba, mantenía intacta la ilusión de un potencial perfecto. Y aunque esa ilusión le daba consuelo, también le robaba algo esencial, la experiencia real de avanzar. Así, el peso oculto de los días no se sentía como una carga inmediata, sino como una presión lenta y acumulativa. No dolía de golpe, pero se hacía más pesada con el tiempo. Era el peso de todo lo que no se había intentado, de todas las versiones posibles de sí mismo, que seguían esperando permiso para existir. Y aunque Aaron aún no lo sabía, ese peso silencioso sería el primer indicio de que algo tenía que cambiar. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo avanza mientras tú sigues en el mismo lugar? Esa era la historia de Aaron. Él veía cómo la gente a su alrededor lograba cosas, pero una persona en particular lo hizo cuestionarse todo. Su viejo amigo, Mateo. Durante años, Aaron y Mateo habían sido iguales. Soñaban mucho, pero hacían poco. Eran expertos en analizar, pero novatos en decidir. Por eso, cuando Mateo, sin previo aviso, simplemente empezó a actuar, algo se rompió dentro de Aaron en Mateo. No esperó a tener el plan perfecto, ni a sentirse completamente seguro. Tomó una decisión imperfecta y la siguió. Se equivocó, ajustó el rumbo y aprendió sobre la marcha. Para Aaron, esto fue un golpe. Él siempre había creído que el secreto era la preparación, que había que esperar el momento adecuado. Pero Mateo demostraba justo lo contrario. No era más valiente, ni estaba más preparado. Simplemente había aceptado la incomodidad de empezar. De repente, la excusa de Aaron, «Todavía no estoy listo», ya no sonaba tan convincente. Comenzó a notar un patrón. Cada vez que pensaba en iniciar un proyecto, su propia mente se convertía en su peor enemigo. Le susurraba razones lógicas y responsables para no hacerlo. Falta información. Es muy arriesgado. Mejor esperar un poco más. Se dio cuenta de algo incómodo. Su mente no lo estaba impulsando. Lo estaba protegiendo. Lo mantenía a salvo de una amenaza invisible, el fracaso. Y es que, detrás de toda esa lógica,
se escondía un miedo profundo. El miedo a equivocarse en público, a ser juzgado, a descubrir que esa versión brillante de sí mismo, que solo existía en su cabeza, no era real. Mientras no actuara, esa imagen ideal permanecía intacta, perfecta y segura. Psicológicamente, esto tiene sentido. Nuestro cerebro prefiere la comodidad de lo conocido a la incertidumbre de lo nuevo. Soñar es seguro. Actuar es exponerse. Aaron empezó a entender que la procrastinación no era pereza, sino una estrategia para proteger su identidad. Mientras no empezara, todo era posible. El primer paso, en cambio, te obliga a elegir un camino y a renunciar a todos los demás. Y esa renuncia, a veces, duele más que quedarse quieto. Con el tiempo, el miedo se había vuelto astuto. Ya no gritaba, «Tengo miedo», sino que susurraba con voz calmada, «Seamos realistas». Este descubrimiento no fue un alivio para Aaron, al contrario. Fue una nueva clase de incomodidad. Si el problema no era la falta de preparación, sino el miedo, entonces ya no tenía a dónde esconderse. Entendió que cada día que postergaba, no estaba eligiendo la seguridad, sino el sufrimiento lento del estancamiento, de ver pasar las oportunidades, de sentirse en deuda consigo mismo. Comprendió que empezar no garantiza el éxito, pero no empezar garantiza que te quedes exactamente donde estás. La acción no elimina el miedo, pero sí lo saca a la luz. Y tu identidad no se rompe al actuar, se transforma. Por primera vez, Aaron vio el miedo no como un enemigo a vencer, sino como una señal de que lo que quería hacer era importante. Y aunque todavía no se sentía listo, entendió que la espera infinita no era la solución, sino el verdadero problema. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha resonado, dale a like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. El punto de quiebre no llegó envuelto en inspiración repentina, ni acompañado de una claridad absoluta. No hubo una frase reveladora, ni una señal externa que indicara que ese era el momento correcto. Llegó, más bien, como llegan las verdades que no se pueden seguir ignorando, en forma de una pregunta incómoda, simple y persistente. ¿Qué pasará si sigo esperando? Aaron no la buscó. La pregunta apareció sola, una noche cualquiera, cuando ya no quedaban excusas nuevas que repetir. Hasta ese momento, había vivido con la idea implícita de que no empezar era una forma de cuidarse. Esperar le parecía prudente, postergar, responsable. Pero al formular esa pregunta con honestidad, algo cambió. Por primera vez, el miedo a permanecer igual comenzó a pesar más que el miedo a fallar. Se dio cuenta de que el tiempo no estaba en pausa. Aunque su vida pareciera estarlo, los días seguían avanzando, indiferentes a sus planes no iniciados, y esa constatación fue más inquietante que cualquier posibilidad de error. Aaron comprendió entonces que el verdadero riesgo no estaba en avanzar sin garantías, sino en quedarse inmóvil, mientras el tiempo hacía su trabajo silencioso, porque el tiempo siempre actúa, no necesita permiso, no espera a que uno se sienta listo. Cada día que pasaba sin decidir también era una decisión, aunque él no la hubiera reconocido como tal. Y esa decisión lo llevaba, lentamente, a un lugar que no había elegido conscientemente. No se volvió valiente de la noche a la mañana, no despertó con una seguridad nueva, ni con una confianza inquebrantable. Las dudas seguían ahí, el miedo también. Lo que cambió no fue su mundo interno, sino su relación con él por primera vez. Dejó de esperar a que el miedo desapareciera para actuar. Empezó a considerar la posibilidad de avanzar con miedo, en lugar de contra él. Durante mucho tiempo había creído que la preparación era un requisito previo, que primero debía sentirse listo, seguro, competente, y solo después empezar. Ahora comenzaba a ver esa idea como una trampa sutil. Entendió que la preparación real no ocurre antes del movimiento, sino gracias a él, que nadie se siente preparado para algo que nunca ha hecho, que la confianza no antecede a la acción,
sino que nace de repetirla, de sobrevivir a ella, de comprobar que el mundo no se derrumba al intentarlo. Cada pequeño paso que imaginaba daba lugar a una resistencia interna, una voz conocida que le pedía esperar un poco más, pulir un poco más la idea, pensar un poco mejor el plan. Pero esa vez, Aaron no intentó silenciarla ni vencerla. Simplemente dejó de obedecerla. Comprendió que esa voz no era su enemiga, sino una parte de él que buscaba protección. Agradeció su intención, y aún así, avanzó. El primer paso fue pequeño. Tan pequeño que, desde fuera, podría parecer insignificante. No hubo aplausos, ni reconocimiento, ni resultados inmediatos. No resolvió su vida, ni definió su futuro. Pero fue real, y eso lo cambió todo. Porque, por primera vez en mucho tiempo, Aaron no estaba imaginando una versión futura de sí mismo. Estaba actuando desde el presente. Ese primer paso no eliminó el miedo, pero lo debilitó. No disipó las dudas, pero las volvió manejables. Le demostró algo fundamental, que podía actuar sin sentirse completamente preparado. Y aún así, sostenerse. Cada acción imperfecta erosionaba un poco la narrativa que lo había mantenido inmóvil durante años. La narrativa de que debía hacerlo todo bien desde el inicio, de que equivocarse sería una prueba de incapacidad, de que fallar definiría quién era. Avanzar dejó de parecerle un acto heroico reservado para personas excepcionales. Empezó a verlo como lo que realmente es: una decisión silenciosa que se toma una y otra vez. Una elección cotidiana de no obedecer al miedo, aunque siga presente. No se trataba de grandes saltos, sino de pasos repetidos, de aceptar la incomodidad como parte del camino, no como una señal de que algo estaba mal. Con el tiempo, Aaron comenzó a notar un cambio sutil, pero profundo. Ya no se sentía atrapado en esa sensación constante de deuda consigo mismo, no porque hubiera logrado todo lo que soñaba, sino porque había dejado de traicionarse a diario. Había empezado a honrar sus intenciones con acciones, aunque fueran pequeñas, y eso le devolvía algo que había perdido sin darse cuenta: respeto por sí mismo. También comprendió que muchas de las personas que admiraba no habían esperado permiso para empezar, no habían esperado a sentirse listas, ni a que alguien validara sus decisiones. Simplemente habían aceptado que la claridad viene después, no antes, que el camino se construye caminándolo, que nadie empieza desde un lugar de certeza absoluta. Esta historia, aunque habla de Aaron, no se limita a él. Habla de cualquiera que haya postergado algo importante con argumentos razonables, de quien se ha dicho a sí mismo que aún no es el momento, que falta algo, que más adelante será mejor. Habla de ese proyecto que nunca se inicia, de esa conversación que siempre se evita, de esa versión de uno mismo que sigue esperando permiso para existir. Si algo de esta reflexión resonó contigo, no lo tomes como una orden ni como un desafío grandioso. Tómalo como una invitación tranquila a empezar antes de sentirte listo, a dar un paso pequeño, imperfecto, honesto, a aceptar el miedo sin convertirlo en una excusa, porque empezar no exige valentía absoluta, solo exige presencia. Si este contenido te ayudó a ver algo con más claridad, te invito a suscribirte a Ecos de la Mente Invisible, a darle me gusta al video y a compartir en los comentarios qué es eso que llevas tiempo postergando. A veces, ponerlo en palabras ya es un primer paso. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compártele este video, porque muchas veces el comienzo no llega con una gran revelación, sino con la verdad correcta, dicha en el momento justo. Tal vez no necesitabas más motivación, tal vez solo necesitabas dejar de pedir permiso para empezar. El miedo no desaparece cuando decides avanzar, pero deja de gobernarte. Y a veces, ese primer paso imperfecto es suficiente para romper años de espera. Si esta historia te habló en algún nivel, suscríbete a Ecos de la Mente Invisible
Dale me gusta al video y comparte en los comentarios qué es eso que llevas tiempo posponiendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártele este video, porque a veces empezar es simplemente no seguir esperando.